preciso que a gente denuncie esto. El más controversial de los 11 ministros de la Suprema Corte Federal de Brasil es nuestro entrevistado esta semana. Gilmar Mendes es uno de los 3 ministros más antiguos de la instancia máxima de la justicia brasileña y es el autor de importantes obras jurídicas que son referencia en este país. Además de su amplio conocimiento, Mendes es conocido también por sus polémicas decisiones, las que han provocado la ira de algunos brasileños que le han enrostrado su comportamiento en las calles, aeropuertos y hasta en el interior de aeronaves comerciales. Por la vehemencia con que defiende sus convicciones, Mendes ha originado fuertes y agresivos debates públicos con sus pares. Fue aquí, en el famoso edificio del STF, Supremo Tribunal Federal, que después de un día más de importantes y decisivos juicios, que el controvertido ministro Gilmar Mendes, absolutamente reacio a entrevistas, recibió nuestro equipo. Ministro, se habla mucho de la judicialización de la política en Brasil, pero ¿qué hay? ¿La política que está involucrada en la justicia o la justicia que está involucrada en la política? ¿Cómo usted ve toda esa confusión? Yo creo que debemos prestar mucha atención en el sistema que fue creado en la Constitución de 1988, que facilitó enormemente el acceso a la justicia, especialmente al Supremo Tribunal Federal. Basta una controversia con relación a la forma de interpretar una ley aprobada en el Congreso para que ese tema venga para la Suprema Corte. Basta que un partido político con un solo representante en la Casa Legislativa se rebele para que esa materia se transforme en una cuestión judicial, en un caso. Entonces, nosotros vemos que hay una intensa transformación de la política en acciones judiciales. Cualquier cuestión relativa a cualquiera de los temas importantes decididos por el Congreso o por el presidente de la República acaba llegando al Supremo Tribunal Federal. A lo largo de los años, nosotros hemos practicado algún tipo de autocontrol e intentamos ser moderados. A veces la propia Constitución también nos exige aquello que el sistema norteamericano llama de un cierto activismo, especialmente en los casos de las llamadas omisiones legislativas inconstitucionales. La Constitución promete una ley que el legislador no crea, por lo que esta ley queda por una inercia legislativa sin ser reglamentada. En las cuestiones políticas también tenemos desafíos. Observe, por ejemplo, la cuestión del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, un tema de momento desde el punto de vista político. ¿Pero fue un golpe o no? No acredito que tenha sido golpe. No creo que haya sido golpe. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nosotros tenemos una situación muy singular y estamos viendo todo eso en este cuadro de inestabilidad. De los 4 presidentes bajo la Constitución de 1988, solamente 2 terminaron sus mandatos de forma regular. El presidente Fernando Henrique Cardoso y Lula. Quiere decir que los otros 2 no terminaron sus mandatos, el presidente Collor y la presidenta Dilma. Esto tiene que ver con una cuestión relacionada a la gobernanza y a la gobernabilidad. Los partidos, especialmente en la Cámara de Diputados, van a elegir un número diminuto de parlamentarios. Un partido que tenga un gran suceso en la elección, el partido del presidente, logra elegir 80, 70 diputados en un esfuerzo enorme. En algún momento, el PMDB consiguió 102, 103 diputados sin tener candidato a presidente de la República. Eso en un parlamento, en una casa legislativa de 513 diputados, queda por debajo de un quinto de estos para aprobar enmiendas constitucionales. La Constitución es muy detallada. Él necesita de 308 votos en la Cámara, necesita de 49 votos en el Senado. Por lo tanto, necesita de 49 votos en el Senado. Por lo tanto, si un presidente no tiene apoyo o a lo largo del proceso pierde el apoyo, corre el riesgo de que no tenga más condiciones de gobernar. La diferencia es que Temer pertenece al PMDB, que tiene una base grande, una gran capilaridad, que Itamar no tenía. Itamar tuvo que ser un poco conducido por líderes que eran opositores a Collor. En el caso de Dilma no ocurrió eso. Ese fue el motivo que se consideró un golpe.
¿Golpe por qué? Porque el vicepresidente era también presidente del PMDB, que era una gran fuerza en el Parlamento en términos de articulación. Estimo que es impropio hablar de golpe. Hemos vivido 30 años de normalidad constitucional con estas anormalidades políticas que nosotros tenemos que reconocer. Aún dentro del tema impeachment que yo iba a tratar más adelante, pero hubo vamos así decir, un camino paralelo que fue trazado que la ley no prevía, que era la cuestión de la inhabilidad política por 8 años. Sí. O sea, ¿qué arreglo fue ese? ¿Usted como ministro está de acuerdo con eso? Yo hasta provoqué algunas dudas sobre eso. No me parece ni siquiera que el Senado disponga de esa alternativa, pero como aquello fue una solución política para ese momento y como no tenía otras consecuencias, eso fue una construcción que se hizo en la mesa del Senado, tal vez con el entendimiento del ministro Lewandowski, que era el presidente del Supremo y que presidía la sesión del impeachment. Pero creíase una jurisprudencia, ¿no? Sí, sí. No sé si hubo impugnación. Aquí tal vez haya habido algún movimiento, puede ser que el proceso esté detenido. Si Dilma es candidata en las elecciones, seguramente alguien va a levantar esto ante la justicia electoral. Van a decir, ¿será que vale la decisión del Senado? ¿Será que no es el caso de revisar esta decisión? Ver si hay algún problema de constitucionalidad en esa determinación. Hay muchos juristas que dicen que Dilma continúa inelegible, toda vez que eso es inherente al hecho de haber sido depuesta en un proceso de impeachment. No hay como separar la pérdida del mandato de su inelegibilidad, pero esa es una discusión que tendremos en el caso concreto, porque lo que se proclamó es que ella perdía su mandato, pero que mantenía sus derechos políticos. En las Fue esa la decisión. Supremas Cortes de varias partes del mundo, poco se conoce los ministros, poco se sabe de sus decisiones, sabe el resultado. En Brasil hay una publicidad enorme sobre todos ustedes, e inclusive escenas que a veces son chocantes de peleas entre ustedes. Eso el punto, de una cierta forma, está positivo por tornar público las decisiones. Pero ¿está bien esa publicidad exagerada que el Supremo ha tenido, ser un actor tan importante? Yo tengo la impresión de que esa explicación exige tal vez la consideración de varios fenómenos. Uno de ellos es el fenómeno jurídico, que nuestras decisiones son públicas. Son pocos los países que tienen proceso propio y decisorio, el que toma la decisión en público. Esa es de nuestra tradición. Creo que tenemos una experiencia parecida en México y creo que también en Suiza. Además de eso, normalmente lo que puede suceder es una audiencia pública, como ocurre en la Suprema Corte norteamericana para discusión de los argumentos, pero los juicios se hacen en privado. Aquí no. Nuestro caso tiene un agravante más. A partir del 2002 fue introducida la TV Justicia y pasamos a transmitir las decisiones. Es claro que siempre tuvimos debates, siempre tuvimos entreveros. Pero nosotros no sabíamos. Sí, mas eso no era... Eso no era conocido, pocas personas lo conocían. Era más de los entendidos, de los especialistas. Eso forma parte un poco de nuestra forma de ser. Nos desentendemos, pero eso también tiene que ver con aquello que usted mencionó en su primera pregunta, una cierta politización de la justicia. Yo vi que usted en algunos momentos ha pasado malos momentos en el público, ¿no? ¿Cómo usted ve eso? ¿Usted se considera injusticiado? No vejo dessa maneira. No lo veo de esa manera. Lo que hay en el país había hasta de manera más intensa hasta hace algunos días, hoy creo que hasta un poco menos, una polarización enorme. En mi caso específico, el debate es con respecto a las decisiones que tomé y que fueron refrendadas por el tribunal o por el segundo grupo al cual pertenezco aquí en el tribunal. Dicen, él liberó a alguien, concedió habeas corpus a alguien, por lo tanto está contra el lavallato. ¿Cómo usted se posiciona en relación Eu acho que esta é a nossa Yo missão. creo que esa es nuestra misión como órgano contra mayoritarios. Es la misión de esta Corte, es una misión compleja, pero nosotros somos contramayoritarios. Somos preparados para cazar decisiones del Parlamento, incluso leyes que fueron aprobadas casi por unanimidad en el Parlamento, y aquí nosotros las derrumbamos, como ocurre con la Corte norteamericana. También somos contramayoritarios muchas veces en relación al ciudadano de la calle que tiene sus ideas sobre el asunto, pero tenemos la obligación de aplicar la Constitución. En los Estados Unidos, el juez Frankfurt
llama la atención diciendo: las garantías constitucionales, procesuales, penales no son dados para tipos angelicales, son dadas muchas veces para personas que cometieron crímenes, y es lo que ocurre aquí. Soy un defensor insistente del habeas corpus. ¿Cómo usted se posiciona en relación a Lava Jato? Yo escuché o leí que usted tiene cierta crítica en relación a lo que es hoy día el héroe nacional para la mayoría, que es el juez Sergio Moro. ¿Cómo usted se posiciona en relación a eso? Yo creo que Lava Jato dio una inmensa contribución para rehacer la tela política nacional. Nosotros habíamos alcanzado un nivel de corrupción que no imaginábamos. Si nosotros miramos, ayer estábamos juzgando en nuestro grupo una materia sobre eso, en que había toda una orden, una trama para retirar recursos de la Petrobras para el sistema político vía celebración de contratos. Eran casos de corrupción sistémica, y que yo creo que eso es mérito innegable de ese equipo de promotores, de delegados y del propio juez Moro. Pero de ahí a pasar a entender que todo lo que hace el Lava Jato es sagrado, hay una enorme distancia. Nosotros continuamos jueces de la Corte de Revisión y debemos revisar los actos. Si hay abusos, debemos censurarlos. Es lo que he hecho y lo que nuestro grupo ha hecho. Pero cuando usted trata de evitar abusos, a veces no está yendo mucho al otro lado, o sea, liberando quien debería estar preso. Não, isso é uma discussão. ¿Cómo es este análisis de quién sale y quién se queda? Tenemos que analizar las cuestiones considerando las justificativas de la prisión provisional. Si hay justificativa para ella o no, si el proceso ya avanzó o si la persona puede prestar las informaciones necesarias sin estar en la cárcel. Tenemos que analizar los casos concretos y podemos decidir de una forma o de otra. Fui yo mismo quien defendió, a partir de mi experiencia en el Supremo, que nosotros tuviésemos medidas alternativas a la prisión provisional. Brasil tiene 700.000 presos, 40% son presos provisionales. La cuarta población mundial de presos. E Tal vez una de las mayores concentraciones de presos provisionales. Entonces, he dicho que se detiene muy mal. Por eso es que debemos discutir esa temática. Pero tiene mucho que ver también con el poder adquisitivo del preso, ¿no? De quién es el preso, ¿no? La mayoría son muy pobres y no tienen... Tampoco tienen una defensa adecuada o pequeños crímenes provocan prisión, lo que es extremadamente abusivo. Yo estoy bien tranquilo con relación a eso, porque cuando era el presidente del Supremo Tribunal Federal, hice muchas visitas carcelarias, visité presidios brasileños y todos aquellos casos en que había personas con síntomas de abusos, los colocamos en libertad. Usted decía que nos faltaba dinero, faltaba administración. ¿Sigue siendo así? Continúo pensando así, porque Brasil es diferente de los países africanos. Nosotros tenemos recursos que muchas veces son mal empleados. O robados. Ou desviados. O robados o desviados. No son debidamente aprovechados. El aparato judicial consume solamente el 2% del PIB. Es caro y poco efectivo. La justicia federal es mejor, la justicia estadual es muy deficiente. Tanto es que usted tiene que haber visto algunas consideraciones que hice sobre la cuestión del foro. Pasar competencia para la justicia estadual, y yo temo que eso va a resultar en muchos casos de impunidad. ¿Por qué las leyes tienen tantas interpretaciones? O por lo menos dos, mínimo dos. Sí. No podrían ser, las leyes no podrían ser más claras, blanco, blanco, negro, negro, no hay cómo hacer eso. Lo encuentro muy difícil. Es tal vez un tribunal aún en formación, en mutación, porque él pasó por muchos cambios a lo largo de estos años. Yo llegué aquí hace 15 años y en poco tiempo 16. El tribunal fue reformado varias veces. Mire ya, yo soy el tercero más antiguo del tribunal, más viejo que yo solamente Celso de Melo y Marco Aurelio. Por lo tanto, nosotros tenemos 8 nuevos colegas que fueron indicados por Lula y Dilma. Por lo tanto, todos del gobierno del PT. Y algunos de los que fueron indicados por Lula y Dilma ya murieron, otros fueron sustituidos, otros ya se jubilaron, por lo que hubo una recomposición enorme del tribunal en estos años. Y por hablar en eso, en 2014 usted dijo, y quisiera saber si usted mantiene lo que piensa, que Brasil, con la indicación de esos nuevos ministros por parte del presidente Lula y Dilma, posiblemente podría ser un supremo bolivariano. ¿Todavía sigue pensando en eso o cambió su pensamiento?
Yo tengo la impresión de que tenía razón, de que podría haber una distorsión completa del Supremo Tribunal Federal. Tanto es que me comprometí fuertemente con la enmienda de los 75 años. La enmienda de 75 años que dice que tiene que retirarse. Aumentó para los 70 años, antes de la compulsoriedad, porque nosotros somos vitalicios, inicialmente hasta los 70. Ahora, recientemente, en el final del gobierno de Dilma fue aprobada la llamada PEC de Bengala, la enmienda constitucional, por lo tanto, de las personas más viejas, que elevó el límite de la jubilación para los 75 años. Con eso se evitó que mucha gente jubilase, entre ellos el ministro Celso. ¿Usted quiere decir que se quedarían como guardianes? Sí. Creo que fue una enmienda importante que había sido aprobada en la Cámara y después fue aprobada en el Senado. Fue extremadamente importante porque tal vez nosotros tuviésemos indicaciones aún menos recomendables, aunque sean personas muy calificadas, pero vea que nosotros tenemos muchos, yo sé que no es legítimo hablar así, pero tal vez haciendo un viaje más amplio, vea que los escándalos de corrupción que repercuten mucho en Brasil son enormes en América Latina y con la participación de empresas brasileñas. Por lo tanto, Lula, en algún momento, no fue solamente el presidente de Brasil, él fue un poco presidente de América Latina, él se asoció a las fuerzas latinoamericanas. Observe la presencia de Joan Santana como hombre de marketing en varios países, la presencia de la Odebrecht, los financiamientos del BNDES. Por lo tanto, había un plan de poder no solo aquí como también fuera. Entonces, en ese sentido, no cometí ninguna exageración al decir que había un proyecto de poder con estas facciones. Pero esos mismos ministros, por lo menos recientemente, votaron en contra de Lula. Ah, sí. Entonces, ¿cómo decir que serían bolivarianos si su comportamiento ha sido... Esto demandaría un análisis más detallado. Existen cambios y cambios en este proceso y Brasil es bastante complejo. Repare que votaron contra con el PT ya fuera del poder. ¿Sí es traición? No. La pregunta es otra. ¿Habrían dado esa respuesta con el PT en el poder? ¿Estarían actuando de esta manera como si nosotros dijésemos el PT ya no es carne quemada? Entonces, vamos a tomar un caso que implica a algunos ministros, que tenga importancia. Caso Battisti. El italiano. O italiano. Es un criminal común, pero el PT lo adoptó como un símbolo y finalmente impidió su extradición. Y el tema todavía volvió, ¿no? Volvió y está en discusión. Este asunto nos dejó muy mal ante el gobierno italiano, con quien tenemos un tratado de cooperación. Reconocemos que era susceptible de extradición y que el crimen de él no era político, pero al fin y al cabo el presidente rechazó la extradición y consiguió el apoyo para eso. Entonces, no sé cómo el tribunal se comportaría si el PT, aún con dificultades, continuase en el poder. Felizmente, este cuadro mudó. Nosotros tenemos una opinión pública compleja. Las personas tienen que prestar cuentas. Brasil es una democracia bastante consolidada, ya bastante compleja, y no es fácil hacer este tipo de manipulación, pero que se intentó, se intentó. Hay otro tema también muy importante y también temas de debate, que es la cuestión de la prisión en segunda instancia, con un resultado de segunda instancia. Ministro, por favor, cuénteme, ¿qué pasó? Usted inicialmente era favorable, después se puso contra. ¿Por qué cambió? Déjeme contar una historia más compleja y más larga todavía. Inicialmente entre nosotros la jurisprudencia siempre fue, hasta el 2009, de que con la decisión en segundo grado era posible mandar a alguien para la cárcel. Esa era la jurisprudencia. Cuando llegué aquí era así. En el 2009 nosotros hicimos una revisión a ese tema. Fue en mi presidencia en el Supremo cuando acordamos que sería necesario ir hasta la última instancia, que tendría que ir hasta el fin. Hasta el Supremo. Hasta el Supremo mismo. Hasta el mismo Supremo, o tener negado el acceso al Supremo, porque muchas veces no se consigue llegar. Pero nosotros decíamos también, en este juicio, en aquellos casos en que se justificase la prisión provisional, por ejemplo,
alguien que pertenece a una organización criminal, crímenes sexuales violentos y cosas del tipo que nosotros decíamos, sí es posible la detención provisional a partir del segundo grado. Se pasaron los años y pasamos a tener casos aquí en que sobre todo políticos presentaban apelaciones para impedir la última instancia, el juicio final. Fue mi grupo con el ministro Teori y yo quienes presentamos al plenario una revisión de esta jurisprudencia, indicando que era posible decretar la prisión en segunda instancia. Que era posible. ¿Qué es lo que ocurrió en la práctica? Virou regra. Virou regra. Se transformó en una regla. El Tribunal de Río Grande do Sul aprobó un documento que con la decisión en segundo grado se manda para la cárcel. Yo dije que eso iba a conducir a un abuso y yo voy a resucitar esa cuestión en el plenario. Fue lo que yo dije. Admito la prisión en segundo grado, fundamentalmente en determinados casos. No creo que sea posible exigir más que el proceso suba hasta nosotros, porque hoy es muy difícil el acceso al Supremo por causa del tipo de los procesos, pero pasé a admitir con el ministro Toffoli de que es posible exigir una revisión por lo menos en el Superior Tribunal Judicial. Ellos mismos dicen que tienen condición para hacerlo en 6 u 8 meses. Por lo tanto, no hay dramatización con respecto a eso. Pero esto también se transformó un poco en leyenda urbana, de que solamente con la decisión en segundo grado es que se resuelven todos los problemas de la impunidad. Brasil tiene una justicia criminal muy deficitaria. Llevamos mucho tiempo para enjuiciar a alguien que cometió crimen de homicidio, de intento de homicidio, dolos. Prescriben muchos crímenes en Brasil. Por lo tanto, dicho esto, y las personas quedan chocadas. La justicia criminal, para ser mala, tiene que mejorar mucho. Pero eso tiene que ser un esfuerzo en conjunto de todos nosotros. Y por hablar en esa cuestión de segunda instancia, tengo que llevar el tema Lula. Sí. A Lula preso en segunda instancia, ¿cómo usted ve la prisión de Lula da Silva? Yo quería haber votado una acción declaratoria como voté en el habeas corpus para que Lula aguardase el juicio en el Superior Tribunal de Justicia. Esa es mi posición. El Supremo Tribunal de Justicia sería la tercera instancia. Sería una tercera instancia. ¿Qué ese es su entendimiento actual sobre esa cuestión de las prisiones? Yo no lo habría mandado a detener con la decisión en segunda instancia. Yo habría esperado la decisión de la tercera instancia del Superior Tribunal de Justicia. ¿Y qué puede pasar ahora con él? Vamos a aguardar. No sé en qué momento el tema de esta acción declaratoria va a volver al plenario. En algún momento vamos a tener que decidir. Ahora, es lo que yo he dicho siempre. Perdón, ministro, cuando usted dice esa acción declaratoria, ¿sería en relación a decir que él no podría ser preso en segunda instancia? Que él no podría haber sido preso en segunda instancia, porque ellos piden, los partidos que entraron con esta acción, piden que un dispositivo del Código del Proceso que dice que solamente se encarcela después de la última instancia, sea declarado constitucional. ¿Y qué ustedes votaron hace poco, el voto electrónico, que negaron? Ahí fue un recurso parcial de defensa de Lula que reclamaba por el hecho de que el tribunal Porto Alegre... Les faltaba todavía una otra apelación. Otro procedimiento interno en el tribunal. Que tampoco ese procedimiento interno no cambiaría la decisión, la sentencia. Y nosotros ya habíamos decidido aquí, en el plenario, lo que dijimos. Eso ya tratamos. Ya tratamos, por lo tanto, está perjudicado. No fue mérito ninguno. No fue ningún mérito, por lo tanto, no fue una nueva negación, hasta porque quien le denegó el derecho de habeas corpus fue el plenario. ¿Lula puede o no puede ser candidato este año? Yo ya dije que son dos cuestiones que tenemos que separar. Una es la cuestión de la prisión, que ya tratamos, y la otra es la cuestión de la elegibilidad, de su participación en las elecciones. Yo he dicho que la cuestión de la inelegibilidad de Lula es aritmética. La ley de la ficha limpia lo retira de las elecciones porque está condenado en segunda instancia por crimen contra la administración pública en el caso de corrupción y lavado de dinero. Entonces está fuera de las elecciones. Ahora entiendo el esfuerzo de que Lula y el PT hacen para contradecir esto, porque es una estrategia electoral contraria a todo lo que ocurrió
y su participación en las elecciones. Hay una ley aprobada con el apoyo macizo de la población y con gran apoyo del propio PT. Es una ley del 2010 que es llamada de la ley de la ficha limpia. Y en este caso, personas condenadas por un crimen contra la administración pública no pueden concurrir a un pleito electoral por 8 años. Ese es el entendimiento, punto. Eso ya fue afirmado como constitucional por el Supremo. Por lo tanto, yo he dicho que la inelegibilidad de Lula, de su no participación en las elecciones, es un caso de precisión aritmética. No tenemos dudas en cuanto a eso, pero yo entiendo ese esfuerzo que hace el PT y el propio Lula en el sentido de negar, porque hay una cosa extrañísima que tiene que ser investigada, y es que Lula continúa liderando las encuestas. Es el candidato más fuerte y el PT tiene una enorme dificultad para encontrar otro candidato, para discutir otro candidato. Por otro lado, en su estructura, el PT no tiene cualquier liderazgo que se enfrente con el de Lula. Entonces, hay una inmensa dificultad de que haya esta definición. Por eso, ese estado, un tanto de inseguridad como de perplejidad. Pero yo no entiendo la insistencia en la estrategia de lanzar a Lula como candidato. Pero entiendo que eso es absolutamente inviable. Mas entendo que isso é absolutamente inviável. Muchas gracias. Muchas gracias.